el lunes a la mañana, pero vengo acá, en el enunciado. Agarré el otro que sí, sí, claro. Yo leí grupo 3 y agarré ese. Acá está, artículo 91. Mm. Ahora sí. Bien, vengo acá en el planteo. A ver, la empresa Siderurgia Norte, constituida el 9 de mayo del 22, bueno, eso cierra ejercicio diciembre. Eh, Presenta el resultado contable. Bien. Gastos de organización. Esta era una cuestión que, como ustedes lo plantearon y como lo resolvieron, está bien. El tema nomás es que a ver, ustedes acá pusieron que contabilidad amortizó en un solo año. Y ustedes impositivamente optaron por el plazo máximo, como dice ahí, de 5 años. Sí, o sea, ustedes pusieron esto, resolvieron y está bien, ¿sí? Yo no les quise comentar nada justamente por el tiempo, como les decía, pero acá estaría bueno cambiar porque la idea es, o lo que siempre tratamos de hacer, como yo creo que les dije, es adelantar deducciones y diferir los ingresos. A ver, no es lógico por ahí que si contabilidad mandó todo al primer año, yo le haga pagar más impuesto a las ganancias a mi contribuyente, amortizando estos gastos de organización en 5 años. Porque acá lo que ustedes hicieron es, tenían una amortización contable de 5 millones, la sacaron y pusieron 1 millón como amortización. Entonces, generalmente lo que sucede es que contabilidad amortiza en 5 y nosotros impositivamente decimos, no, amortizamos todo en un solo año para que la empresa pague menos impuestos en el primer año. O sea, sería la situación inversa la que generalmente se da. No sé si se entendió, chicos. Sí, sí, sí. No, no, mal no está, la verdad. No, acá no hay nada, eh, por lo menos impositivamente, no hay nada criticar, o sea, no hay nada que esté mal en realidad. Pero bueno, si el grupo consensuó que va a eso, ¿sí? Eh, bueno, a ver, acá en la solución. Ah, bueno, chico, ¿por qué acá parten de un resultado de 90 millones? Ah, bien, porque acá vieron que acá dice que hay un resultado contable neto de 85. Bien, bien. Bueno, eso. Acá sería 85. Bien. Después gastos de organización. Claro, acá esto, no sé si se entendió. Acá, a ver, yo lo hago todo en una sola línea, ¿sí? Pero para no mover filas y eso. Acá lo primero que ustedes tienen que hacer es poner acá 5 millones. Contabilidad, porque en este tema de tercera de capital lo que nosotros hacemos es comparamos lo que hizo contabilidad, lo que dice el impuesto a las ganancias, y si eso que hizo contabilidad y lo que dice el impuesto a las ganancias es distinto, entonces hay que hacer un ajuste. En este caso, contabilidad, perdón, mandó 5 millones a gastos. Impositivamente, ustedes decidieron mandar 1 millón a gastos. Este millón está bien porque ustedes están dando entrada, digamos, a ese millón de amortización de gastos de organización. Pero si yo lo dejo así como ustedes habían hecho, fíjense que yo acá dentro de los 85 millones tengo, perdón, adentro de los 85 millones
yo tengo 5 millones que contabilidad puso de gastos de organización. Si yo hago esto y dejo ahí, estoy poniendo un gasto de 6 millones. 5 que ya puso contabilidad y está dentro de los 85 millones, más este millón que yo le estoy agregando. Entonces, ¿el ajuste cuál es? Anulo lo que hizo contabilidad. Si yo quiero anular un gasto que está restando, lo voy a poner sumando. Acá también trabajamos como en JBP con esa cuestión de que columna uno resta, columna 2 suma. Entonces, yo acá pongo 5 millones. Con el 5 millones que contabilidad puso acá adentro, que está restando, menos 5 millones más 5 millones se anula. Como que ahí gastos de organización quedó en cero. Y ahí doy entrada al millón. Entonces, ¿cuánto al final quedó de gastos de organización? Menos 5 millones que está acá adentro, más 5 millones que yo ajusté, eso me da cero, más un millón. Resultado, un millón. ¿Quedó claro ahí, chicos? Eso no se puede netear, así poner 4 millones nomás Sí, y sacar el señor. millón. Sí, sí, también. Sí. Acá los ajustes siempre pueden ser por diferencia, se dice así, o con totales. 5 millones acá, un millón acá. ¿Sí? Como a ustedes les parezca más cómodo, como ustedes entiendan mejor, ni un problema. Perdón, 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 El 4 a la derecha, perdón, ¿no? perdón, chicos. Esto acá. Sí. Sí, perdón, 4 millones en columna 2. Tengo menos 5 más 4 me queda menos un millón. Sí, perdón, ¿qué me consultaban? Gasto de representación acá. Bien, en contabilidad no tenían uno 500. Espera, no, sí, me estoy confundiendo con otra cosa entonces. Bien, contabilidad mandó uno 800 y el tope sobre las remuneraciones daba uno 200. Bien, la diferencia es 600. Ustedes tienen que bajar el gasto, ir de 1.800 a 1.200. Bajan un gasto sumando. Bien, ese sí está bien. Después, bueno, este es el tema de la disposición de fondos. Este yo me comí una fecha por lo que me pusieron a la mañana. Mm, Acá, claro, yo me comí esta fecha acá. Sí, sí. Bien, la ley le habla de un 8 anual. Bien, sí, ahí está, chicos. Y acá falta el ajuste de gastos de representación, que bueno que era lo que estábamos hablando. No, de representación nos falta, che. Mm, No, claro, ese está acá. No, no, ese puse mal yo esta observación. Eh, Bien. Bueno, acá le sigue dando, chicos, en el tramo uno, porque el tramo uno va hasta 100, que ustedes pusieron hasta 101. O sea que no. Bien. ¿Alguna cuestión más de acá, chicos? No, no. Bien, bien. Bueno, les pregunto, ¿cómo están con ese tema de los ajustes, digamos, no sé, ajustar por columna uno, 2, cómo están con ese tema, con la mecánica, digamos? ¿A qué te referí por una sola columna? Ah,
No, bueno, pero eso tiene que ver con la forma de trabajar que vos elijas nomás, Adriane. O sea, vos me decís, por ejemplo, ese que yo puse 5 millones en una y 1 millón en otra, y después Luca dijo si se puede poner 4 en una sola. No, bueno, pero eso tiene que ver con la forma de trabajo, ¿eh? A mí, por ejemplo, yo puse 5 en una y 1 millón en otra. A mí me gusta trabajar más con totales. Aparentemente a Luca, por lo que comenta, le gusta trabajar con diferencia. Y bueno, y vos fijate, digamos, no, no. Las dos son válidas, quiero decir. El tema es que, fíjate, por ejemplo, ahí en el ajuste de representación, Lucas lo que hace es poner 4 millones en columna 2. Entonces, los 5 millones negativos que ya puso contabilidad, más los 4 millones que Lucas ajusta, le da menos 1 millón, que es la amortización que impositivamente va, digamos. Como yo les mostré hoy al principio, yo colocando 5 millones en columna uno, perdón, 2 y 1 millón en columna uno, matemáticamente queda 1 millón. Ese es el punto, que vos en cada uno de los gastos que vos ajustes, mandes al resultado impositivo, que es lo que estamos determinando acá, el número que corresponde. Después, como a cada uno le parezca más cómodo, ¿tá? Eso no hay problema. Bien, no sé si quieren ir viendo por ahí los ajustes más, entre comillas, más comunes que se ven en tercera y vamos trabajando un poquito con columna uno y 2 o tenían pensado otra cosa. Sí, no, está bien, sí, sí. Bien, bien. Bueno, a ver, les voy a usar el mismo Excel de ustedes. Bueno, nosotros habíamos hablado en la clase que, que hicimos como una intro de tercera, que cuando yo estoy frente a un contribuyente como el que ustedes tienen, que genera estados contables, la mecánica o el procedimiento para liquidar ganancia es partir del resultado contable, ir haciéndole ajustes, que esos ajustes aparecen cuando la normativa contable dice una cosa sobre determinado elemento o cuenta, y la norma impositiva dice otra cosa. ¿A qué vamos a llegar? A transformar, digamos, ese resultado contable en un resultado impositivo. Entonces, trabajamos, bueno, con esa gráfica que ustedes ya vieron. Acá ponemos concepto, columna uno y columna 2. Nosotros, a ver, acá hay unas cuestiones de exposición y de cómo el aplicativo en el que nosotros liquidamos ganancia, que eso ya está armado por Arca, eso no podemos cambiarlo. Nosotros acá trabajamos con esta hoja de trabajo y le podemos dar la forma que nosotros queremos, pero cuando vamos a cargar esto en el servicio de Arca, eso ya está todo con un formato establecido y que no lo podemos mover. Ese resultado contable al cual nosotros le hacemos el ajuste es el resultado contable histórico, ¿sí? Ustedes saben que hoy contabilidad todavía seguimos ajustando por inflación. Entonces, en la contabilidad nosotros vamos a tener todo un juego de estados contables a moneda histórica o como en la contabilidad se dice, a moneda heterogénea. Ahí aplicamos el ajuste por inflación, que hoy ya está en las NUAS o en las NIF, eh, y ahí obtenemos los estados contables a moneda homogénea, como se dice en contabilidad. Y lo que se muestra para afuera son los estados contables en moneda homogénea, es decir, ajustado por inflación. Como tercera categoría, tiene su propio ajuste por inflación. En el 102, por ahí arranca el ajuste, en el artículo 102 de la ley, arranca el ajuste por inflación impositivo. Entonces, dentro de todos los ajustes que nosotros hacemos, también tenemos que hacer el ajuste por inflación impositivo del patrimonio del contribuyente, ¿sí? Se ajustan activos y pasivos como se hace también en contabilidad.
Entonces, como ganancias tiene su propio ajuste, nosotros tenemos que trabajar con valores históricos. Puede suceder que eso lo van a ir viendo, a ver cómo la cátedra lo va dando. Puede suceder que se parta del resultado contable a moneda homogénea, o lo pueden ver como a moneda constante, que es un término un poquito más viejo, o resultado contable ajustado por inflación. El resultado contable, si es pérdida, va a ir en columna 1, si es ganancia, va a ir en columna 2. Siempre con signo positivo. Esto también es como JBP, ¿sí? Yo puedo tener acá, les copio a ustedes, un resultado de 85 millones. Si está en columna 1 es porque fue pérdida, pero si fue ganancia, lo traigo a columna 2. Si se parte de este resultado contable a moneda homogénea o ajustado por inflación, el primer ajuste que yo tengo que hacer es el ajuste por inflación eh, contable, ¿sí? Y acá, que es el RECPAM, que nosotros trabajábamos con la R, bueno, yo la vi con la RT6. Tenemos que ver si el RECPAM es positivo o si es negativo, ¿sí? Para no complicarnos, el RECPAM o es un gasto o es un ingreso. Entonces, si el ajuste por inflación contable dio pérdida, dio negativo, dio un gasto, yo lo voy a ajustar acá, porque tengo que anularlo. Y si me dio positivo, lo tengo que poner en columna 1. ¿Tá? General, yo esto les muestro porque esto algunas facultades lo trabajan siempre así. Yo generalmente vi que la UNE trabaja así con resultado contable y siempre parte del histórico, ¿sí? O sea, no se ajusta el ajuste por inflación, valga la redundancia, porque acá ya partimos de un resultado sin ajuste. Bien, después, el primer ajuste que nosotros vamos a tener que hacer, me hable o no me hable el ejercicio, es el impuesto a las ganancias contable. Ustedes recuerdan en contabilidad superior, nosotros vimos el método del impuesto diferido. En síntesis, contabilidad calcula un impuesto a las ganancias por un método contable que nada tiene que ver con lo que es la ley de impuesto a las ganancias. Básicamente, y con un poquito más de rigor, no da lo mismo que lo que da la ley de impuesto a las ganancias, porque ese método contable ajusta, digamos, las diferencias transitorias entre contabilidad y entre ganancias, pero no las permanentes. Entonces, y ustedes siempre, si ustedes ven un estado de resultados, al final, por supuesto, está el resultado del ejercicio, y la anteúltima cuenta, digamos, es impuesto a las ganancias. Bueno, ese impuesto a las ganancias es contable y hay que sacarlo siempre. Entonces, el primer ajuste es el impuesto a las ganancias. Pueden poner si quieren impuesto a las ganancias contable, pero se sabe. Esto, por ser un impuesto, siempre está restando. Entonces yo lo que hago es ajustar acá por columna 2 siempre, ¿sí? Pongo cualquier número, 2.354.000. Entonces, este impuesto a las ganancias está acá adentro, está restando y yo lo tengo que anular. Y ahí recién comienzo a hacer el tema de los ajustes. Nosotros vamos a trabajar con ajustes tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. Del lado de los ingresos, ¿cuál es el ajuste que por ahí generalmente aparece siempre? El tema del criterio del devengado exigible. El devengado exigible, ustedes saben que es un criterio de imputación que tiene tercera categoría y contabilidad registra todo por el devengado. El devengado exigible se usa para venta de mercaderías o para venta de bienes de cambio con plazos superiores, con financiación superior a 10 meses, o si no se usa para otro tipo de bienes como bienes de uso, como intangibles, cuando la financiación toque dos periodos fiscales, abarque dos periodos fiscales, dice el decreto. Entonces,
si nosotros tenemos situaciones en las cuales podemos aplicar el devengado exigible, vamos a tener que hacer un ajuste porque contabilidad registró todas esas ventas por el devengado, porque es el único criterio que contabilidad conoce. ¿De qué se trata el devengado exigible? Por ejemplo, si yo hoy vendo bienes de cambio a 12 meses, supongamos una empresa que cierra 31 del 12 del 26, y la primer cuota vence en junio, ganancias en 2026 no va a imputar la utilidad bruta de toda esa venta, sino que va a tomar la utilidad bruta total, la va a dividir por 12, que son las cantidades de cuotas, y va a imputar cada utilidad, de cada utilidad de la cuota, digamos, de cada cuota, en el periodo fiscal en que se produzca el vencimiento de esas cuotas. Entonces, en este ejemplo, si la primer cuota está venciendo en junio, ganancias lo que va a hacer es mandar la utilidad de 7 cuotas al 2026 y de 5 cuotas al 2027. Mientras que contabilidad mandó por el devengado la utilidad 100% de esa venta, mandó al 2026. Hoy yo les comenté al principio, bueno, perdón, acá siempre vamos a tener que se vendió X producto y la utilidad contable fue de tantos pesos. Generalmente en lo que es bienes de cambio, la utilidad contable y la utilidad impositiva coinciden. Pero bueno, ese es el primer paso, ¿no? Ver que las utilidades, tanto contable como impositiva, sean el mismo número, digamos. Bien, una vez chequeado eso, lo que nosotros vamos a hacer es, como les decía, dejar sin efecto lo que hizo contabilidad, que fue imputar el 100% de la utilidad de esa venta en el 2026, y solamente imputar la ganancia de 7 cuotas en el ejemplo. Si, digamos, cuando usamos el devengado exigible, siempre pasa que en el año de la venta, la utilidad contable es mayor que la impositiva. Aclaro esto porque el ajuste me puede decir que en el ejercicio presente se vendió, o me puede decir que en el ejercicio pasado se vendió, ¿sí? Entonces, bueno, son situaciones distintas. Pero si estamos hablando del ejercicio de la venta, siempre la utilidad contable es mayor que la impositiva, la que hay que imputar en ese periodo. Yo hoy les comenté que a mí me gusta trabajar más con los totales que con las diferencias. Y ahora les explico por qué. Y la verdad que siempre recomiendo trabajar con los totales. Si yo trabajo con diferencias, se me agrega un análisis más a todos estos análisis que estamos haciendo, ¿sí? Tenemos que analizar si la normativa coincide o no. Si no coincide, tengo que hacer el ajuste. En el caso del devengado exigible hablo, o tomo como ejemplo, pero esto es genérico. Y después tengo que calcular, ver si coincide la utilidad contable con la impositiva y después ver el ajuste. Si yo trabajo con diferencia, hay que sumar 2 pasos, pongámosle, que el primero no es tanto, es sacar la diferencia. Y acá me voy a ir con el ejemplo que ustedes pusieron de gastos de representación. El primer paso, si yo trabajo con diferencia que tengo que agregar, digamos, o que no lo tengo si trabajo con los totales, es que primero tengo que calcular esa diferencia. No es tanto, digamos. No es. Yéndome con el ejemplo de gastos de representación, 5 millones menos 1 me da 4. ¿Tá? No es muy complejo esto. Pero el segundo paso, que ahí yo ya le veo cierta complejidad cuando estamos empezando con este tema, esos 4 millones que me dio de diferencia, tienen que analizar en qué columna va, si en la 1 o si en la 2. Porque cuando yo trabajo por diferencia, depende de cuál es el mayor. Porque con el mismo caso de gastos de representación, si yo cambio el planteo y digo que contabilidad amortizó en 5 e impositivamente se amortizó en un año, esos 4 millones que en su ejercicio van a la columna 2,
en este otro planteo que estoy haciendo va a ir a columna uno. Si ustedes manejan eso bien y qué sé yo, de vuelta, vamos, ¿sí? Por ahí a Lucas que tiró lo de la diferencia le resulta más cómodo eso. Si ustedes le encuentran esa vuelta, métanle por ahí, ¿sí? Pero se agrega esa cuestión, digamos. Trabajando con el devengado exigible, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, trabajando con totales, siempre se pone anulación del cargo contable. Yo tengo que anular la utilidad contable que está dentro del resultado del ejercicio. Seguramente es positiva, ¿sí? Porque ahí también tenemos que ver, bueno, esa utilidad. Porque yo acá ya no estoy anulando ni un ingreso ni un gasto, estoy anulando una utilidad, estoy anulando la resultante de precio de venta menos costo de venta, que generalmente es positiva, pero puede suceder y si el profesor lo quiere hacer, en el planteo lo ponen negativo, digamos, ¿sí? Entonces, si es positiva, yo voy a anular acá, lo pongo así para no usar números. Si esa utilidad es positiva, yo anulo acá por columna uno para restarle. Y después acá lo que se hace es el alta del cargo impositivo. Es decir, yo acá voy a poner lo que me dio de calcular el método del devengado exigible. Y eso siempre va a venir acá, a columna 2 también, si es positivo. ¿Ah? Eh, Acá sí, acá si yo trabajo con diferencia y si estoy en el año de la venta, acá la diferencia siempre va a ir a una columna, o casi siempre, porque como les dije al principio, la utilidad contable va a ser mayor que la utilidad impositiva, porque contabilidad imputa el 100% en este periodo, mientras que ganancias imputa, en el ejemplo que yo di, solamente la utilidad de 7 cuotas, mientras que contabilidad imputó la utilidad de 12 cuotas. ¿Tá? Entonces acá siempre va a ser, si trabajo con diferencia, el ajuste siempre va a ser en columna uno, porque acá estamos bajando la utilidad. Acá lo único que pueden, digamos, enrarecer un poco el ajuste es si alguna de las utilidades me da negativa, o las dos, digamos, ¿sí? Pero después más que eso no hay. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, sobre el devengado exigible? Profe, entonces, ahí cuando se anula el cargo contable, ahí tenemos que cargar el monto de, a ver, de la utilidad que se tuvo por tomarse completo. Exacto, O sí, sea, sí. claro, como estamos hablando de utilidad, tiene que disminuir el resultado. No Claro, podemos. y acá, sí, y acá estamos diciendo que la utilidad fue positiva, Mm, porque si la utilidad fue negativa, esto vendría a columna 2, ¿sí? Eh, Acá, ¿cuál es el tema? Cuando yo hablo de utilidad, tengo que eh, fijarme si la utilidad fue positiva o fue negativa. ¿Tá? utilidad negativa, ¿estamos hablando de gasto o...? Claro, si la utilidad es negativa, la trabajamos como si fuese un gasto. ¿Sí? O sea, siempre la utilidad es un ingreso menos un gasto. ¿Sí? Si es positiva, la trabajamos como si fuese un ingreso. Si es negativa, la trabajamos como si fuese un gasto. Entonces, si vos tenés una utilidad negativa, la tenés que anular por 2, Mm, ¿sí? claro. Eh, Así que bueno, siempre cuando es el tema de utilidad hay que tener cuidado. Generalmente las utilidades son positivas, eso también es cierto, ¿sí? Pero también pueden ser negativas. Son las menos, pero también puede ser. Eh, Bien, ¿algo más con este devengado exigible, chicos? En parte no. No, bien, Adrián, bien. Bueno, después la otra que podemos tener con el mismo concepto es que la venta, o sea, el mismo ejemplo, ¿no? La primer cuota vence en junio, es en 12 cuotas, todo como hicimos, pero
La venta fue en mayo del 2025. Yo estoy liquidando 26, supongamos. Entonces, en el 25, contabilidad mandó toda la ganancia por esa venta y el impuesto a las ganancias mandó 7 cuotas nomás el año pasado. Entonces, este año, ¿qué va a pasar? Que contabilidad ya se olvidó de esa venta. En 2026 ya no voy a tener nada contablemente de esa venta. ¿Por qué? Repito, porque contabilidad asignó o imputó el 100% de la utilidad de esa venta en 2025. En 2026 ya no va a haber más nada. Pero impositivamente, yo en 2026 tengo que imputar todavía 5 cuotas, porque por el devengado exigible yo mandé 7 cuotas al 2025 y 5 al 2026. Entonces, en el, entre comillas, segundo año, yo acá voy a tener monto. La utilidad de esas 5 cuotas, que las diferí, porque el devengado exigible lo que hace es eso, la voy a traer acá. ¿Por qué? Impositivamente yo tengo que declarar una ganancia de esas 5 cuotas, supongamos a darle número, no sé, 150.000 es la utilidad de cada cuota. Entonces yo tengo que impositivamente declarar 750.000 en 2026. Siempre me voy a ver qué hizo contabilidad. ¿Qué hizo contabilidad con esa venta en el 2026? Nada, porque contabilidad ya dejó todo en el 2025. Entonces, no tengo nada que anular de contabilidad, ¿sí? O modificar en este segundo año, digamos, o en el año posterior a la venta, pongámoslo mejor. Lo que yo tengo que hacer simplemente es darle entrada a un ingreso que contabilidad no lo tiene en el presente periodo fiscal porque lo asignó todo al periodo fiscal anterior. Entonces, la utilidad de las 5 cuotas esta que me quedaron para el próximo periodo, así, columna 2, ¿sí? Introduzco un ingreso, no hago nada más que eso. Entonces, no hay nada que anular, como dijimos, de lo que haya hecho contabilidad o modificar siquiera. Bien, ¿estamos ahí, chicos? Bien, después del lado de los ingresos, por ahí la verdad no hay demasiado. Podemos tener, por ejemplo, que la empresa cobró dividendos de otra sociedad. Entonces, contabilidad que hace esos dividendos los manda como ingresos, ¿sí? Dentro de los 85 millones vamos a tener ahí un X pesos que provienen de estos dividendos que van a estar sumando. En el impuesto a las ganancias, los dividendos para una sociedad, o sea, los dividendos que una sociedad recibe de otra sociedad argentina son no computables, es decir, no están grabados, digamos. Entonces, yo ahí lo que voy a tener que hacer es anular el ingreso, porque contabilidad puso 5 millones como dividendos ganados, impositivamente eso es no computable. Entonces, simplemente es anular esos 5 millones y ahí termina la cosa, ¿sí? Tengo que anular en ese caso un ingreso que está sumando por ende, lo voy a poner en columna 1 restando para que me anule. Después, tema de exenciones, acá no vamos a tener, porque los sujetos que practican ajuste por inflación, que son todos los sujetos de la tercera, no tienen las exenciones del 26, ¿sí? No aplican las exenciones del 26. Entonces, por ejemplo, si aparece un plazo fijo, listo, eso queda, ¿sí? Y otra cosa que yo no sé, no me acuerdo si ustedes tienen en el trabajo. Supongamos que yo tengo un interés de plazo fijo, ¿sí? Si es que lo tienen en su trabajo, tendrían que agregar. Yo tengo un ingreso, tengo un gasto, lo que sea, que no tengo que hacerle ningún ajuste, porque contablemente
se puso, por ejemplo, un interés de plazo fijo por 3 millones. Dijimos que las exenciones del 26 no aplican para los sujetos que practican ajuste por inflación, que son los de la tercera categoría. Ese 3 millones que puso contabilidad para el impuesto a las ganancias está bien ahí, ¿sí? Tiene que quedar adentro. O sea, yo acá no tengo que hacer ningún ajuste con el interés de plazo fijo. ¿Qué pongo acá? Interés de plazo fijo y pongo sin ajuste. No es que no pongo nada, ¿tá? Porque ahí, y sobre todo en la facultad, puede pasar que el profesor diga, bueno, no hizo, la verdad que no tenía que hacer nada, pero como no me aclaró, yo no sé si no lo hizo porque no sabía qué hacer y no lo puso, o realmente sabía. Generalmente, ¿cuál es la que se toma ahí? No sabía. Entonces se corrigen mal. ¿Tá? Yo creo que ustedes tenían un gasto, chicos, ahora ya lo miramos. Entonces, si no hay ajuste, va sin ajuste, ¿sí? A ver. Un plazo fijo no teníamos, creo que No, no, pero era algún... este. Bien. No pusieron sin ajuste, pero acá pusieron no corresponde ajuste, aunque se paga. Bien, 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 bien. Exacto. Esto tiene que estar escrito. Mira, yo no te puse un número porque sé que no va. Sí, exacto. Acá está bien puesto. No es la forma que yo les mostré, pero está bien. Porque, repito, lo que tiene que quedar, lo que se tiene que ver, digamos, es que en esa línea, por ejemplo, que dice gasto de operación, asistencia y gratificaciones, que no hay ningún ajuste, porque no hay número ni en columna uno ni en columna 2, tiene que quedar clarísimo que eso, que ustedes saben que no corresponde ajuste por tal tema, ¿sí? O por tal motivo. Bien, bien. Yo me acordaba que había uno, no me acordaba de este, que ustedes pusieron no corresponde ajuste. Bien, bien, así tiene que quedar. Eh, bien, después tema de ingresos. No hay mucho más y no hay mucho más, ¿sí? Después, yendo del lado de los gastos, así me acuerdo de ver otros ingresos, después les comento. Yendo del lado de los gastos, bueno, ahí sí, hay bastante, ¿sí? Fíjense que el artículo 91 de la ley es bastante extenso. Tenemos otro montón de gastos que no están en el 91, así que tenemos, o entran por el 91A en todo caso. Eh, donde tenemos un ajuste bastante importante en tema de números y de cálculos y todo eso, es en el costo de ventas, ¿sí? A ver si me gustaría mostrarle con números esto, para que sea un poquito más llevadero el tema. Déjenme, a ver si podemos armar algo. Bien, costo de ventas. En los ejercicios, acá de la Facu, digamos, siempre nosotros vamos a partir que el costo de ventas contable se calcula de esta manera. Ustedes saben que contabilidad tiene muchas formas de calcular el costo de ventas, pero tomamos esto. Impositivamente sí, se calcula de esta forma. ¿Tá? En el artículo 56 de la ley, ahí me dicen cómo se evalúan las existencias. Y ahí ustedes van a ver si van al 56, que es un artículo que se divide en incisos, y cada inciso tiene un bien o un grupo de bienes de similar naturaleza. Por ejemplo, en el inciso A, ahí me dice cómo se evalúan las existencias de materias primas, insumos y mercaderías de reventa. En el B están los productos terminados, en el C los productos en curso de elaboración, en el D está todo lo que es hacienda, todo lo que es animales. En el D, en el E está lo que es eh, bienes agrícolas, digamos, y en el F lo que es cementera. Bien, generalmente también la metodología que se usa acá es no ajustar el costo de venta como un todo, digamos, es decir,
no se usa, bueno, yo el costo de ventas contable ya lo tengo calculado, pero no se usa calcular el costo de ventas impositivo y ahí hacer el ajuste. Se podría, digamos, ¿sí? Si yo tengo existencia inicial impositiva, más compras impositivas, más existencia final impositiva, listo, hago la formulita esta con todos los valores impositivos, saco el costo de ventas impositivo y ahí lo confronto con el costo de ventas contable y hago el ajuste. Esto es un gasto. Entonces, si hay que subir el gasto, va a ir a columna 1 la diferencia, o anulo el gasto contable en columna 2 y doy entrada al impositivo por 1, ¿sí? O sea, es un gasto más. Pero generalmente se trabaja con los datos de la existencia inicial y la final. O sea, ya me dan generalmente cuál es la inicial contable y la final contable, y yo tengo que calcular la final impositiva, generalmente. ¿Por qué? Porque la inicial impositiva es la copia de la final impositiva del periodo anterior. Por ahí suele aparecer en la inicial alguna diferencia de cambio que contabilidad metió, entonces tenemos que ajustar. Entonces, el ajuste del costo de ventas se hace, en primer lugar, se pone así, ajuste, existencia inicial, y ahí se hace el ajuste de la inicial. ¿Tá? Eh, como les decía, ¿qué puede pasar en la inicial? Que por ahí contabilidad metió una diferencia de cambio en el activo, y las diferencias de cambio impositivamente no van al activo, son gastos. Entonces ahí yo siempre tengo que la existencia inicial contable es mayor que la impositiva y ahí tengo que ajustar. Se podría dar también la situación inversa. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo una existencia inicial contable y una existencia inicial impositiva. Yo tengo una existencia inicial contable de 8.850.000. Me faltó un cero. Vamos a ponerlo juntito. Bien, supongamos que yo tengo una inicial contable de 8.850 y, por ejemplo, una impositiva de 9.230.000. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, acá también de vuelta, podemos trabajar por diferencia, podemos trabajar con los totales. Esta diferencia yo la tengo que ajustar. Y acá lo voy a tener, para tenerlo en vista, digamos, cuál es la formulita. Esta es la fórmula de diferencia de inventario, que la conocemos desde fundamento, desde básica. Bien, entonces, acá vamos a pensar un poco y después le voy a dar como un machetito, ¿sí? El costo de ventas adentro de este 85 millones está registrado con valores contables. Entonces, en la existencia inicial yo tengo 8.850.000, pero tengo que cambiar, digamos, y poner 9.230, que es la existencia inicial impositiva. Fíjense que acá yo tengo que incrementar, en este caso, mi existencia inicial. Acá la pregunta es, ¿qué pasa con el costo de ventas? ¿O qué va a pasar con el costo de ventas cuando yo incremente mi existencia inicial? Fíjense que la existencia inicial en la formulita tiene signo positivo, por ende, si aumenta mi inicial, el costo de ventas aumenta. Y si mi inicial disminuye, el costo de ventas disminuye. O sea que el costo de ventas varía de manera directa o en el mismo sentido que mi inicial. Entonces, con esta situación, mi inicial va a tener que subir, porque yo o sea, estoy acá parado en 8.850 y la tengo que llevar a 9.230. Mi inicial se va a incrementar.
Por lo tanto, el costo de ventas también se incrementa en 380.000. Si yo tengo que incrementar una cuenta de gastos, ¿sí? O incrementar una magnitud negativa, tengo que restarle el número. Si yo tengo menos 8.850.000, ¿por qué menos? Porque la inicial está en más, el costo de venta está en menos, porque es un gasto. Por regla de signo, más por menos me da menos. Entonces, esto es negativo. Yo tengo que sumar, sí, sumarle a un número negativo 380.000. ¿Cómo le sumo a un número negativo? Poniéndolo negativo, ¿sí? El otro ajuste que yo podría hacer, ya trabajando con los totales, es acá poner 8.850 y acá poner 9.230, ¿sí? A ver, y esto lo ponemos así de último, ¿está? Entonces yo acá pongo anulación, existencia inicial contable, y acá pongo alta, existencia inicial impositiva, ¿está? O es este el ajuste, o el ajuste es este. No van los dos, ¿está? Vamos a poner. O hago lo que está en amarillo o hago lo que está en verde. Trabajo con diferencia, como dijimos hoy, o trabajo con los totales. Y acá está lo que yo hoy le decía. Este 380 o esta diferencia puede venir a columna 2 si la situación fuese inversa. Si la situación fuese esta, ahí el 380 me va a venir acá. Porque yo acá parto de la contable, tengo que ir a la impositiva, tengo que disminuir mi inicial, ¿tá? Y ahí me cambia todo el razonamiento. Entonces, si es con diferencia, tengo que analizar a qué columna a qué columna va, perdón. Si es con totales, no. Siempre voy a anular la inicial contable por 2 y siempre voy a dar el alta de la inicial impositiva por 1, ¿tá? Bien, entonces, vengo por acá, a ver. Yo puedo trabajar, dijimos, por diferencia o puedo trabajar por totales. Hasta acá nosotros, ¿qué sacamos? Que en este caso, si yo trabajo por diferencia, me tengo que ir un poquito más acá, sacar este, ahí. Yo acá tenía que mi existencia inicial contable era menor ahí que mi existencia inicial impositiva. En esta situación, ¿sí? Yo el ajuste lo hice por columna 1. ¿Ah? ¿Qué pasaría si yo tengo la situación contraria? O sea, sigo hablando de las existencias iniciales, pero acá le cambio el signo. Me queda, ¿no? Acá, ahí. ¿Qué pasaría si tengo la situación inversa? Que mi contable es mayor a la impositiva, es lo que hoy hablé cuando hice el cambio acá. Entonces, el ajuste va a ir por 2, ¿tá? Si nosotros analizamos, en ese caso yo parto de la contable, que es mayor, tengo que incrementar mi impositiva, ¿sí? Eh, Contable, dijimos, es menor, es esta situación. Bien, acá la contable sería menor, ¿tá? Entonces la situación sería inversa. El ajuste por diferencia va a ir a columna 2. Ahora, si yo trabajo con esta misma diferencia, pero lo que estoy analizando son las finales, yo acá tengo, ¿sí?, que mi existencia final contable, voy a cambiar esto, mi existencia final contable y final impositiva.
Yo acá que puse que mi existencia final contable es menor, es la situación esta, que mi impositivo. Entonces, yo acá tengo que hacer lo mismo que hice con la impositiva. Parto de la contable y tengo que incrementar mi existencia final. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que incrementar la final en 380, pero fíjense que la final acá está restando en la fórmula. Entonces, ¿cómo se va a mover el costo de venta en relación con la existencia final? Se va a mover en sentido contrario. Nosotros habíamos dicho que si la inicial sube, el costo de venta sube, si la inicial baja, el costo de venta baja. ¿Qué va a pasar con la final? Que cuando la final suba, el costo de venta baje. Y cuando la final baja, el costo de venta sube. ¿Sí? El costo de venta se maneja de manera directa con la inicial y de manera inversa o indirecta con la final. Entonces, en esta misma situación que yo tenía con la inicial, yo tengo que incrementar mi final acá. ¿Qué va a pasar con el costo de ventas si yo incremento? El costo de ventas disminuye. Y yo para disminuir el costo de ventas tengo que meterle signo positivo. ¿Sí? Ahí el 380 va a venir acá. Entonces, por diferencia, el ajuste va a ser a columna 2. Y la misma situación, pero si le cambio el signo, va a ir a 1. ¿Ah? Bien, yo les expliqué ahí, chicos, cómo trabaja, por qué, digamos, ¿sí? El tema de si la inicial cambia, cómo se maneja el costo de ventas, si la final cambia, también cómo se maneja el costo de ventas. Y esta partecita es el machete que yo les decía. Siempre va a estar bueno entender por qué ajusto por 1, por qué ajusto por 2, pero bueno, en los inicios, digamos, está bueno este ayuda a memoria, este ayuda a memoria. Tengo que ver cuál es la situación, ya calcular la diferencia, por supuesto, y estos ajustes van a ser siempre así. Y después el tema de los totales, como dijimos, ¿sí? Ajustar por totales. Fíjense acá, por ejemplo, yo la existencia inicial contable ajusté por columna 2. La existencia inicial impositiva ajusté por 1. Perdón, por 1. Y después con las finales se da vuelta. Si yo tengo que ajustar mi existencia final contable, va a ir por 1, y mi existencia final impositiva va a ir por 2. ¿Sí? Y esto también siempre es así. Entonces esto lo podemos dejar como una especie de ayuda a memoria, como digo, ¿sí? Por lo menos cuando estamos empezando. Bien, este tema del costo de venta yo creo que es el ajuste más complicadito que tiene Tercera, bueno, por todo esto que estamos hablando. ¿Se entendió, chicos? Esto le tienen que dar práctica, pero ¿se entendió de lo que hablamos acá? ¿Alguna duda? Bien, bien, Sí, bien. profe. Eh, bueno, y después por ahí tenemos una serie de ajustes del lado de los gastos. Eh, Profe, antes de pasar a otro nomás, sí, esas existencias que se ajustan es por eso que está en el artículo 56, por los diferentes métodos. claro, Ahí se exactamente, porque, claro, yo no me metí ahí en el 56. Pero, por ejemplo, lo que es mercadería de reventa, vamos con lo más clásico, digamos. Ahí en el 56A me dice que la mercadería de reventa en el impuesto a las ganancias se evalúa el costo de la última compra, ¿sí? Durante el ejercicio, y si no hubieron compra durante el ejercicio, se toma la existencia inicial ajustada por inflación. Bien. En contabilidad, generalmente, o el costo, perdón, o el criterio que más se usa para evaluar mercaderías es el costo de reposición, y el que le sigue, por así decirlo, es el valor neto de realización. Pero fíjense que bienes de cambio en contabilidad se evalúan a perdón, a valores corrientes, y en ganancias es todo costo histórico.
Entonces, ahí vamos a tener, o sea, tenemos, perdón, diferencia en el criterio y por supuesto esa diferencia de criterio nos va a dar diferencia en el número, ¿sí? Ah, bien, Nosotros vamos a trabajar con las existencias, pero no, nunca pierdan de vista que lo que yo estoy ajustando es el costo de ventas, ¿está? claro, Bien. bien. Eh, bueno, después le decía, hay una serie de gastos. eh, a ver, ustedes tienen ahí varios en el trabajo, gastos de representación, tienen gratificaciones. Después, por ejemplo, tenemos el tema de los deudores incobrables, ¿tá? Que la verdad se manejan bastante distinto a lo que se maneja contabilidad. Eh, Después tenemos, bueno, lo que es amortizaciones, generalmente siempre trae ajustes. Y ahí la verdad que es, eh, digamos, si esto se tuviese que rendir un parcial, es, nos van a dar el monto que contabilidad metió a resultados, eso nunca lo tenemos que calcular nosotros. Lo que sí nosotros tenemos que saber es cómo el impuesto a las ganancias toma honorarios de directores, toma incobrables, toma amortizaciones, calcular cuál es el numerito que nos da, digamos, y ahí sí hacer el ajuste. Eh, Vuelvo a lo mismo. Ahí el ajuste va a ser o sea, va a ser el mismo en definitiva, pero en cuanto a forma, va a ser uno si trabajo con diferencia, va a ser otro si trabajo con totales. Por ejemplo, amortizaciones, yo puedo calcular las amortizaciones impositivas, las comparo con la contable, saco la diferencia y ahí tengo que ver, bueno, cuál es mayor, si tengo que disminuir o incrementar el gasto que puso contabilidad, y ahí va a depender de la columna a la cual yo mande esa diferencia como ajuste. La otra, como les digo, trabajar con los totales, siempre anular lo que hizo contabilidad. Si yo tengo que por un tractor se tomó una amortización de X pesos, anulo ese X, tratándose de gastos, va a ir a columna 2, y después calculo la amortización impositiva del tractor y meto ese gasto, ¿sí? Por columna 1. ¿Ah? Eh, Bien, no, ahí bueno, ahí ya depende bueno, pero ahí, como les digo, ahí la parte central está en saber, por ejemplo, cómo se calcula una amortización impositiva, unos honorarios, unos incobrables y eso. Eh, bueno, después, otra cosa, otro gasto que nosotros vamos a tener, que hoy lo comenté al principio, que contabilidad no lo va a tener, es el ajuste por inflación impositivo. Generalmente en la UNE no se ve ajuste por inflación. Y en los trabajos lo que se hace es poner un puntito que diga, el ajuste por inflación impositivo arrojó un saldo de tantos pesos, positivo o negativo. Hoy en día, sí, o sea, digo hoy en día porque, a ver, el ajuste por inflación impositivo se reinstauró, se volvió a usar en 2019, más o menos. Estaba suspendido antes y bueno, y ahí en 2019-2020 tenía una forma distinta, digamos, de calcular. eh, y hoy en día lo que se hace es, si el ajuste por inflación me dio positivo, lo pongo en columna 2. Si me dio negativo, lo pongo en columna 1 como una cuenta de ingreso en un caso o de gastos en el otro caso. Nada más, ¿sí? El ajuste por inflación, bueno, vamos a ir viendo. Si ustedes lo llegan a ver en clase, no creo que tengan que hacerlo en el trabajo, porque el ajuste por inflación impositivo, quizás lo vean un ejercicio, lo muestren en clase, por una cuestión de que ustedes salgan sabiendo, pero el ajuste por inflación impositivo es bastante, es como el contable, o sea, yo creo que en superior ustedes practicaron el contable y vieron que son muchos cálculos, digamos, a eso voy. Bueno, el impositivo también es lo mismo, ¿sí? O sea, son muchos cálculos, todas las cuentas,
se anticuan las partidas, no es lo mismo que el ajuste por inflación contable, pero bueno, o sea, es mucho laburo, quiero decir, ¿tá? Por eso no creo que ustedes tengan que meter en su trabajo eso, pero por ahí lo pueden llegar a ver en un práctico, no sé, capaz le pueden dar en una clase. Creo que no, o por lo menos en años anteriores no me acuerdo que se lo hayan mostrado todo como se hace, pero bueno, vemos qué pasa este año. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Después de a poco vamos a ir entrando en cada uno de los temas, vamos a ir viendo cada uno de los gastos. Yo creo que ahora este trabajo que lo presentan hoy lo tienen que defender el miércoles, ¿no? Sale, o no defender, pero exponerlo. Ah, No, no suelen preguntar ahí, sí, ahí en el momento después que exponen los chicos. bien, No, pero hay grupos que sí exponen. hay otros que sí que exponen teoría y otro un trabajo más grande, digamos, que eso Ah, sí es bueno, una exposición formal bien, y bien. Bien, por ahí, o sea, porque acá lo que nos quedaría es, por ejemplo, hoy como me preguntaron del 56, meternos en el 56 y ver cómo se evalúan las existencias finales, meternos en lo que es incobrable. Por ahí eso yo estaba pensando hoy antes de la clase, tratar de buscar un ejercicio que no sea de la UNE, porque los ejercicios de la UNE de estos contribuyentes son kilométricos, buscar alguno de otra facultad, ir haciendo los prácticos y ahí vamos explicando la parte teórica, porque por ahí la parte teórica así suelta es más engorrosa, digamos. Si le bien. ponemos numeritos va a ser un poco más llevadero. Profe, algo que me quedó nomás, que yo Sí, la verdad que no lo había considerado hasta que lo dijo usted, todo lo que es exención en el artículo 26 entonces no aplica a la categoría tercera. exactamente. Sí, sí, así No, es. no tiene nada particular de exenciones en la categoría No, tercera. no, 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 no tiene exenciones. Así, Perfecto. sí, en el 102 dice eso. O sea, cuando empieza a hablar del ajuste por inflación, dice que para los sujetos que deban practicar el ajuste por inflación no aplican las exenciones del 26, que son todos los sujetos de la tercera. Bien, Así que bueno, chicos, la próxima yo voy a tratar de conseguirle un ejercicio, porque muy a mano tengo o los de la UNE que son kilométricos o los de otras facultades que son dos cositas, digamos. O sea, tengo los dos extremos. Voy a tratar de buscar o de última achicar uno de la UNE si no encuentro. Y a partir de la próxima comenzamos con ese. De última lo vamos a ir haciendo, capaz que no lo terminamos en una clase, pero lo vamos haciendo por partes y estudiando bien los temas. ¿Les parece? perfecto. Bien, chicos, si no hay Profe, nada más, dejamos acá por hoy. bueno, muchas gracias. Chao. Chicos, estamos hablando. Chau, chau.